La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Fernando. Buenos días, Cafetera. Os conocí allá en 2013, cuando la crisis económica, yo terminé mis estudios y decidí emigrar, como tantos otros, a París. Allí os conocí, empecé a escucharos y 7 años después, con una posición mucho mejor, decidí hacerme mecenas porque creo en vuestro periodismo y en esta crisis, en otra crisis, nos ayuda a todos a entender mejor la situación desde una posición mucho más sosegada. Muchas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I don't want nobody to be protesting violently, man. You're shaming all our names, not just his name. Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti, seguo con grande preoccupazione i dolorosi disordini sociali. Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending? We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. Este 3 de junio se cumplen 5 años de la primera marcha bajo la consigna Ni una menos, en la que cientos de miles de mujeres en todo el país salimos a la calle para reclamar por las que ya no están. Hoy nos toca estar en nuestras casas, pero la lucha sigue siendo la misma. Seguimos alzando la voz frente a las desigualdades, las violencias machistas, los femicidios, transfemicidios y travesticidios. ¿Qué es? La concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios españoles. Me enorgullece, aunque sea un poco de refilón, porque seguro que su trabajo ha sido mucho más duro que el mío, el que este trabajo se dé a todos los sanitarios, en el que se incluyen, entiendo, todos los trabajadores de atención primaria, de atención especializada, hospitalaria. Mientras aquí se insultan, mientras aquí se odian, mientras aquí se enervan las pasiones, ahí fuera hay todavía gente en la SURSI que están debatiéndose entre la vida y la muerte. El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Lo estamos viendo en algunos lugares, señorías, señaladamente en Estados Unidos. Y no queremos verlo cuajar en España. El veneno es el odio. Como tener que justificar la condena de los ERES, el mayor caso de corrupción de la historia, y mantener como ministros a 3 consejeros de Chaves y Griñán en contra de su propia vara de medir en su moción de censura. Votación de la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma. Autorizada la prórroga del estado de alarma, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Muy buenos días, mundo. Bienvenidos una mañana más a este programa La Cafetera.
donde vamos a tratar de analizar, de reflexionar en torno a la actualidad. Vamos a ver qué es lo que le está ocurriendo a este nuestro pequeño mundo. Así que, ¿quieres un café? Una mañana lluviosa, yo no sé vosotros por allí, los estáis repartidos por todo el planeta, yo no sé cómo amanece o atardece vuestra jornada, vuestro día, pero aquí donde está el estudio se escucha el chapoteo de las gotas en el tejado. Hemos pasado de una primavera absolutamente florida y soleada llevamos 24 horas con unas lluvias muy cerca, muy torrenciales. Bueno, pues vamos a hablar aquí de todo lo que la actualidad nos acerque. Vamos a hablar de la sesión ayer en el Congreso de los Diputados, vamos a analizarla, de la prórroga del estado de alarma, que en España se prorroga, pero eso sí, con una desescalada. Eso significa que las fases van cambiando, se permiten nuevas actividades. Hoy vamos a conocer, entre hoy y mañana, cómo va a pasar diferentes regiones del país, cómo van a cambiar de fase, y eso significa que van a poder acceder a otras posibilidades. Vamos a comentarlo ahora enseguida. Hay lío político también, hay un lío monumental en Estados Unidos con todas estas movilizaciones, con estos movimientos de protesta contra el fascismo, contra el racismo estructural, el virus que afecta a los Estados Unidos desde hace 400 años, decían ayer, y vamos a analizarlo además con un periodista que conoce bien la temática, con alguien que tiene además una visión muy, muy limpia sobre lo que ocurre también, y le vamos a preguntar sobre el racismo estructural en Europa. Hablaremos con Moja Grehow, que escribe sobre esto, sobre racismo en el diario.es, y sobre todo que nos visibilice una realidad que ante nuestros ojos pasa muchas veces inadvertida. ¿Hay violencia policial en España? ¿Hay violencia policial contra los migrantes? ¿Hay violencia policial contra personas que llegan de otros países? ¿Hay violencia estructural? ¿En qué estado de salud se encuentra el termómetro del racismo en nuestro país? Se lo vamos a preguntar a Grego para que nos ayude también a analizarlo y a mirarlo desde otra perspectiva, y a no cerrar los ojos, y a no desviar la mirada, a mirar a los problemas de frente. Es un fenómeno que está impactando en la retina de buena parte de los Estados Unidos, pero que también ha saltado a Francia, donde también se están produciendo muchísimas manifestaciones, muchísimas concentraciones en protesta contra el racismo estructural que también se da en esos países. Y aquí, pese a que muchos quieren no mirar al asunto de frente, que muchos ignoran lo que ocurre a nuestro alrededor, pero todos somos conscientes de que hay un gran racismo. Si nos detenemos, por ejemplo, a mirar lo que pasa con los temporeros, si nos detenemos a mirar lo que pasa en los institutos, por ejemplo, con ciudadanos que proceden de Marruecos, si nos detenemos a mirar lo que sucede, por ejemplo, en establecimientos como las grandes superficies comerciales. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, trabajando a un negro en el Corte Inglés? ¿Es España una sociedad racista? Bueno, de todo esto vamos a reflexionar, y lo vamos a hacer sin tapujos, mirando de frente, como siempre hacemos en este programa, que para eso tenemos un espacio donde podemos mirar con libertad lo que ocurre a nuestro alrededor, gracias en buena medida también a quienes hacéis posible este programa, los mecenas que ayudáis a que podamos practicar este tipo de miradas. Bueno, vamos a hablar de eso, os pedimos que os incorporéis, que nos ayudéis, y almohadilla la cafetera, stop racismo, almohadilla la cafetera, stop racismo. Claro, todo el mundo, si hablamos de racismo, todo el mundo mira a las fronteras. Las fronteras son un evidente escaparate de la capacidad que tiene este país para proyectar el racismo. Pero más allá de eso, ese otro racismo, el racismo invisible, el que se ve cuando, por ejemplo, cuando uno conversa en las redes sociales, o cuando, en fin, vamos a verlo, vamos a ver, y sobre todo en un mundo, ahora parece que estamos muy impactados por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y hay algo en eso que nos llama también la atención, porque de alguna manera es tan icónico lo que ocurre en Estados Unidos que ha llamado la atención de todo el mundo, se ha inflamado, pero ¿vivimos en un planeta racista? Porque ¿qué ocurre en Latinoamérica? En Latinoamérica hay un racismo muy, 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 muy evidente que se manifiesta en ocasiones, muchos amigos latinoamericanos nos lo dicen, en un montón de países alrededor, en Asia,
un montón de países donde el racismo forma parte de una cuestión estructural contra la que hay que combatir. Así que vamos a hablar de todo esto, porque como dice Escolástica, también es verdad que el racismo es aporofobia. Es más bien racismo hacia los pobres, porque el racismo cuando viene acompañado de billetes de dólares, entonces cambia la perspectiva. Bueno, incorporaos, almohadilla, la cafetera, Stop Racismo. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Es que no te da la impresión de que hay realidades invisibles ante las que no miramos, decimos, bueno, igual esto ahora, en la agenda española, meter un asunto como este, cuando hemos visto que se están haciendo deportaciones en caliente, cosa absolutamente ilegal según el derecho internacional, cuando estamos viendo lo que ocurre en el Mediterráneo. Aquí se han llegado a prohibir la salida de los barcos para que no rescaten, cuando estamos viendo lo que sucede todos los días en el debate público con organizaciones de ultraderecha que están cuestionando las ayudas que reciben los migrantes, cuando estamos viendo todo tipo de pequeñas conductas racistas diarias a nuestro alrededor y cuando intuimos lo que ocurre en muchas de las detenciones que suponemos se dan todos los días en nuestras calles. Y sin embargo, se habla poco. Sí, yo creo que es verdad que por una parte está bien que se tire del hilo a partir de un caso concreto, ¿no? Como es el de George Floyd, y que eso pues inunde de protestas y de manifestaciones, sobre todo que se destape el racismo, ¿no? Y que identifiquemos y señalemos el racismo a nivel global, porque el racismo es global. Lo que pasa que es verdad que no es solo de ahora, no es George Floyd. Es un icono, es un símbolo que lo que tiene que hacer es desvelar todo el racismo y también el fascismo, ¿no? Que estamos viendo que se está impregnando ese discurso en Europa y en prácticamente en todo el mundo, ¿no? Me gustaba mucho lo que decía Ismael Ruiz con el hashtag La Cafetera Stop Racismo. Decía, en España nos encanta identificar el racismo de Estados Unidos mientras no vemos el propio, el que llevamos siglos infringiendo, por ejemplo, sobre el pueblo gitano. Que esto nos sirva, como dices tú, ¿no? Para mirarnos a nosotros mismos, que sea un espejo hacia Europa, por ejemplo, y también en concreto para España, para que identifiquemos y de una vez por todas señalemos que la vida, sea de quien sea, vale lo mismo. Bueno, pues vamos a hablar con Moja aquí en la cafetera. Es periodista en eldiario.es, analiza temas sobre racismo y le vamos a pedir que nos ayude a comprender mejor este mundo en el que estamos viviendo. Hoy, en todo caso, las polémicas en España están, ya sabéis, circunscritas en torno a, bueno, a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior y a la sesión ayer en el Congreso de los Diputados. Así que vamos a analizarlo aquí. Pero antes, como dice Enrique, como dicen nuestros oyentes, dice Enrique Quesada, dice, cualquier desprecio de un hombre hacia otro resulta una degeneración de el concepto humanidad. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Así que saludamos la lluvia desde aquí. Buenos días. Sometimes I fear, but I remain quiet. Ayer hubo sesión en el Congreso de los Diputados. Ayer el Congreso aprobó la sexta y última prórroga del estado de alarma en España. Fue después de un debate político muy duro, muy bronco, en el que la derecha y la extrema derecha respondieron con mucha dureza al llamamiento del presidente del gobierno para sumar fuerzas para la reconstrucción. El presidente del gobierno tendió la mano, ofreció un diálogo, dijo, sin prejuicios ante los retos económicos y sociales que afronta el país por la lucha contra la pandemia, pero la derecha acusó al gobierno de poner en riesgo vidas en las manifestaciones del 8M, de ocultar a los fallecidos, de hacer purgas entre los funcionarios e incluso la extrema derecha llegó a sugerir que el presidente acabará en prisión por su gestión de la pandemia. El presidente se había mostrado conciliador, había llamado a la colaboración de la oposición, dice el periódico El País esta mañana, para la movilización de los recursos europeos contra la crisis, pero se encontró con una oposición que respondía con ataques a la oferta de unidad de Sánchez. Nosotros, esto es la información, esto es lo que ocurrió ayer, esta es la fotografía de lo que ocurrió ayer en el Congreso, pero si me permitís, en el territorio de la opinión, nosotros aquí lo que entrevemos es lo que está ocurriendo. Hay un gran nerviosismo entre la oposición política por dos razones. Aparentemente la pandemia está empezando a remitir, es lo que dicen por lo menos los expertos, los datos acompañan esa tesis, se están reduciendo muchísimo el número de contagios, muchísimo el número de fallecimientos,
Así que parece que de momento, salvo repuntes inesperados, pero de momento parece estar saliendo, y a eso podría contribuir también las temperaturas de verano y una cierta, y el impacto que está teniendo también el confinamiento en la capacidad de propagación, ¿no? Bueno, pues la pandemia parece estar remitiendo. Si a eso le añadimos que se ha llegado a un acuerdo para la inyección de 700.000 millones de euros en la Unión Europea, de los cuales 170.000 millones de euros van a ir destinados a España, una buena parte de los mismos a fondo perdido, pues todo el golpe económico derivado de la pandemia, hay muchas posibilidades de que salga adelante, de que se logre frenar. Así que las expectativas para la oposición, que ve cómo se están diluyendo, cómo se le diluyen entre los dedos las posibilidades de capitalizar esta oposición tan hostil que ha estado haciendo durante la pandemia y en ocasiones tan mezquina, jugando con las cifras de fallecidos y colocando a los fallecidos sistemáticamente frente a la opinión pública y frente a la política. El nerviosismo es evidente, así que no nos resulta extraño que no estén cogiendo la mano que les ha tendido el gobierno y que respondan con ataques a la oferta de unidad de Pedro Sánchez, que es hoy la portada del periódico El País. Mientras tanto, la mayor parte de los medios, el ABC, El Mundo y La Razón, pues colocan el foco también, juegan su propia partida en esto como actores que son y que parecen en esta campaña de acoso al gobierno. Ahora veréis, porque siguen con la historia del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil. Pero mientras tanto, La Vanguardia también. Sánchez logra la última prórroga de alarma ante el acoso de la derecha, dice el periódico La Vanguardia hoy en su portada. El presidente hace llamamientos a la concordia para pactar la reconstrucción a la espera de los fondos de la Unión Europea, dice el periódico La Vanguardia hoy en su portada. Y en efecto, ayer en el Congreso de los Diputados quedó aprobada la prórroga del estado de alarma. Votación de la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma. Comienza la votación. Presentes 92 más 258 votos emitidos telemáticamente, sí 46 más 131 votos emitidos telemáticamente, no 42 más 113 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 4 más 14 votos emitidos telemáticamente. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Así que, en efecto, aprobada la prórroga del estado de alarma, así viene recogido hoy en las portadas. Precisamente ayer en ese debate donde se estaba negociando la ampliación, va a ser una prórroga que además va a tener consideraciones diferentes a los anteriores estadios que hemos vivido para luchar contra la pandemia. Ahora las comunidades autónomas van a tener mucha más capacidad para gestionar los tiempos y el desconfinamiento y las medidas de aislamiento, y eso también ha relajado un poco el ambiente que se vivía entre el gobierno central, las discusiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Tengo aquí un gráfico que ayer publicaban en las redes en el que se ven cuáles son las prórrogas que han apoyado los diferentes partidos políticos. ¿Qué votó cada partido en las prórrogas del estado de alarma? Es un gráfico de Europa Press y entonces vemos, por ejemplo, cómo Vox votó la primera, pero todas las demás ha votado en contra. El Partido Popular votó la primera, la segunda y la tercera, la cuarta se abstuvo y la quinta y la sexta ya ha votado en contra. Pero es que cuando uno ve la gráfica y ve el comportamiento, el Partido Socialista obviamente ha apoyado todas, Ciudadanos ha apoyado todas las prórrogas del estado de alarma, Podemos ha apoyado todas las prórrogas del estado de alarma, Más País también. Vemos, por ejemplo, como otros partidos, como Teruel Existe también, el Partido de Cantabria también ha apoyado las prórrogas de alarma, pero la gráfica, ver a esa extrema derecha votando en contra de la prórroga de los estados de alarma, cuando además es de lo más incoherente, porque por una parte acusan al gobierno de no haber reaccionado a tiempo, y por otra parte acusan de tomar medidas demasiado excesivas y están en ese permanente debate de qué es lo que ellos propondrían cuando proponen una cosa y la contraria. Ayer eso centró buena parte del debate y llegó hasta el surrealismo cuando la extrema derecha acusó al presidente del gobierno de
utilizar el Viva Sánchez como un grito de viva la muerte, el viva el 8M, porque ayer Pedro Sánchez apoyó las convocatorias feministas, esas que han sido señaladas por si han contribuido a propagar más el COVID en España. Bueno, lo cierto es que en muchos países del mundo en los que no ha habido concentraciones del 8M, en algunos países incluso fueron suspendidas, y se ha propagado a la misma velocidad del virus, se ha propagado con la misma intensidad y han provocado un número de muertos fallecidos en términos poblacionales. Así que un número de fallecidos similares. Bueno, pero ayer el presidente del gobierno tuvo que reivindicar la movilización de las mujeres, la movilización feminista del 8M, y lo hizo con este giro. El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Así que a pesar de esas palabras, la extrema derecha salió gritando que decir eso era como decir viva la muerte, y entonces ya han conseguido su titular en los periódicos. Pero la ministra María Jesús Montero contestó a la extrema derecha. Y yo le quería decir, señor Espinosa, que ustedes siempre hacen el mismo discurso. Para ustedes lo mejor es no tener fiscalidad. Para el señor Espinosa y el grupo de Vox, y también todos aquellos que pactan con ellos como el Partido Popular, pues si no tenemos fiscalidad y el bolsillo, según ellos, el dinero está en el bolsillo de los contribuyentes, pues mucho mejor. Por tanto, que no haya estado del bienestar, que llegado el momento de una pandemia sanitaria, sálvese quien pueda. El que tenga capacidad económica, que vaya a un hospital. El que no la tenga, pues que no vaya. Que hay una persona que tiene talento para estudiar, si tiene capacidad económica, que vaya a una universidad. Y si no la tiene, pues que se dedique a reproducir la pobreza sistémica de su familia. Ese es el modelo de sociedad que ustedes persiguen, además combatiendo el papel de las comunidades autónomas. Siempre que usted interviene, degrada el papel en comunidades autónomas donde, por cierto, ustedes dan el apoyo y donde ustedes gobiernan conjuntamente con sus socios del Partido Popular. Así que, bueno, tensión ayer en la sesión parlamentaria. Ayer escuchamos al líder del Partido Popular, del principal partido de la oposición, de la derecha, sacándole a Pedro Sánchez incluso los ERE de Andalucía o los pactos con Bildu. Tan alto como tener que justificar la condena de los ERES, el mayor caso de corrupción de la historia, y mantener como ministros a 3 consejeros de Chávez y Griñán en contra de su propia vara de medir en su moción de censura. Tanto como descoser la concordia de la transición, incluso contra los pactos de su partido durante décadas. Tanto como poner en almoneda la unidad nacional con una mesa de autodeterminación con condenados por dar un golpe a la legalidad constitucional. Y malversar las instituciones del Estado en beneficio propio, como el CIS, la televisión pública o la Abogacía General. Y politizar la Fiscalía General imponiendo a una comisaria política reprobada por no denunciar una trama de extorsión policial. Y blanquear la dictadura de Maduro recibiendo a su vicepresidenta en clara violación de las resoluciones europeas y mintiendo en sede parlamentaria para taparlo. Y ceder a las exigencias de los proetarras acercando presos terroristas y admitiendo la desigualdad social en favor del País Vasco y Navarra. Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere lo digo 5 o 20 veces. Me ofende la pregunta, decía usted hace apenas unos meses. No se cansa de mentir. Así que la oposición sigue intensificando sus ataques contra el gobierno y, bueno, una situación que está muy crispada. Estaba tan crispada que desde Coalición Canarias Ana Oramás decía que había que relajar un poquito el ambiente. Mientras aquí se insultan, mientras aquí se odian, mientras aquí se enervan las pasiones, ahí fuera hay todavía gente en la SURSI que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay gente que está enferma en hospitales, miles de personas y en su casa. Hay miles de sanitarios que no han podido descansar. Hay muchos mayores que siguen muriendo y mucha gente. Me avergüenzo y me dan ganas de llorar. Los nacionalistas canarios hemos apoyado, sin gobernar en Canarias ni en el Estado, todas las decisiones, unas veces acertadas y otras no, hasta hoy. Y las vamos a seguir apoyando porque representamos a lo que está sucediendo fuera, que no es lo que está sucediendo aquí.
Así que imaginaos, si ahora tuviéramos que confeccionar una portada de un periódico, aquí sentados con toda la audiencia alrededor de una gran mesa y estuviéramos eligiendo qué titulares tienen que ir en portada, hoy hay grandes temas. Está lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La noche ha sido más tranquila en comparación con las jornadas anteriores, pero sigue habiendo una gran tensión social, una gran movilización ciudadana y una utilización muy perversa de las instituciones y de algunos mecanismos autoritarios por parte de Donald Trump, que son muy preocupantes. Pero antes del capítulo internacional, en España tenemos el capítulo de la crispación, que nos parece muy preocupante en España, la manera en la que el debate público está permanentemente crispado y se hace desde el Congreso de los Diputados, salta a las portadas de los periódicos, de allí a las tertulias de televisión, y como eso se traslada directamente a la ciudadanía. Eso nos parece gravísimo, nos parece muy inquietante, porque además desescalar después la tensión entre la ciudadanía es muy difícil, extraordinariamente difícil. Así que vemos una gran crispación en el Parlamento y coincidimos con Ana ahora más, que mientras hay otras prioridades, la crispación parlamentaria no parece ahora mismo el más sensato de los caminos. Y la crispación podría ser hoy el gran titular de portada. Ha cristalizado en torno a una polémica que sabéis de la que llevamos informando en estos días en España y que hoy protagoniza la portada en el ABC, en El Mundo y en La Razón. Resulta que uno de los máximos responsables de la Guardia Civil fue destituido en España por el ministro del Interior. La Guardia Civil es una suerte de policía que hay en España con una larga historia. Y uno de los máximos responsables fue destituido. La prensa conservadora sostiene que fue destituido porque estaba investigando al gobierno, porque había una juez que está pidiendo información sobre si el gobierno conocía el alcance del coronavirus y lo estaban tapando, ocultando, y actuó irresponsablemente y está buscando a ver si hay indicios de delito. Y entonces pidió a la Guardia Civil que elaborara un informe. Y elaboró un informe sobre la convocatoria de la movilización feminista. Y según ese informe de la Guardia Civil, que está lleno de plagios, de reflexiones erróneas, de datos equivocados, de intencionalidades, según ese informe sí había vínculos entre convocar el 8M, participar de la convocatoria, no impedirlo, y la propagación del virus, porque fue una gran cantidad de gente a la manifestación y eso hizo que se propagara el virus. Lo digo por si alguien de fuera de España no ha atendido a esta polémica. Bueno, pues después de que se conociese ese informe, que estaba claramente intencionado, claramente dirigido a llegar a una conclusión previa, el ministro del Interior destituyó a uno de los responsables de esa policía de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la derecha está utilizando esto como ariete contra el gobierno, diciendo que el ministro, como se ha enterado de que estaban investigando, les ha decidido sustituir a la cúpula policial, lo cual sería un delito visto desde esa perspectiva. Lo que no cuentan, todo esto ha centrado la polémica, y entonces lo que no cuentan es que el ministro, en las declaraciones que ha hecho, le acusan de mentir, porque dice, usted dijo que lo había cesado porque había que hacer cambios, pero ahora hemos descubierto que lo ha cesado porque no le estaba pasando información de esa investigación policial contra ustedes. Bueno, hay una directiva, que os invito a que lo veáis porque lo he publicado en Twitter, conocida desde hace ya muchos años, que hay una orden del gobierno de Mariano Rajoy, es decir, del gobierno anterior, que obligaba a la Guardia Civil a informar siempre al Ministerio del Interior sobre las investigaciones judiciales. Y esa orden sigue en vigor. De esto nadie habla. Todo el mundo ha mirado para otro lado. Pero ya había una directriz del gobierno de Mariano Rajoy, del gobierno anterior, que obligaba a la Guardia Civil a informar sobre las investigaciones judiciales. Así que el ministro podría haberse agarrado a eso, pero fue mucho más discreto. Y ahora vamos a entrar en el territorio de la especulación, porque estoy viendo que en este momento hay un catedrático de Derecho Constitucional muy conocido en España, que se llama Javier Pérez Royo, que está defendiendo la siguiente tesis que lleva manejando el gobierno los últimos días. Lo que ha hecho el ministro, destituyendo a este responsable de la Guardia Civil, en realidad es parar un intencionado golpe contra el gobierno que se estaba produciendo y en el que hay diferentes actores, unos más responsables que otros. Hay titulares de periódicos que están contribuyendo a desestabilizar al gobierno, intentándolo. Hay elementos de la Guardia Civil que están en eso y hay, en fin, otros personajes de la vida pública y política que están también participando de esa operación de acoso y derribo contra el gobierno. Según
como digo, el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, el debate que se ha abierto acerca de si el ministro mintió en sus respuestas a las preguntas sobre el cese del coronel de la Guardia Civil está viciado en el origen, porque el ministro no podía decir la verdad, porque eso habría supuesto dejar constancia de que el origen del cese estaba en la ejecución desviada por el coronel Pérez de los Cobos de una decisión presuntamente prevaricadora de la juez de instrucción Rodríguez Medel. Como Fernando Grande Marlaska sabía que era así, no lo podía decir. Así que hay prevaricación administrativa, hay ignorancia judicial, que es lo que estamos viviendo. Hay gente del mundo de la judicatura que está participando de esta operación para tumbar al gobierno o para conseguir, por lo menos, cuando poco, destruir la coalición de gobierno. Hay un artículo muy interesante, como digo hoy, en la portada en el diario.es, firmado por Javier Pérez Royo, que es trending topic en este momento y que es objeto de toda la ira de la derecha y de la extrema derecha, porque, como dice Javier Pérez Royo, no es la primera vez que un juez y un oficial de la Guardia Civil deciden intervenir de manera antidemocrática en el proceso político. Y nos estamos encontrando, según Javier Pérez Royo, ante esto. Es, sin embargo, objeto de análisis en el diario.es, pero no vemos esta tesis en la portada del ABC del Mundo y de La Razón, que lo que están haciendo es participar precisamente de las teorías, de las tesis del Guardia Civil destituido. Según el periódico El Mundo, Sánchez ya ve policía patriótica en la Guardia Civil. ¿Cómo Podemos? Dice, asume las teorías de los populistas y de los independentistas y asocia la destitución de este Guardia Civil con las cloacas de Interior. Casado pide que dimita Marlaska y apunta al presidente. Usted dio la orden. 3 coroneles rechazaron sustituir al Guardia Civil destituido, dice además el periódico El Mundo. También La Razón, el ex-DAO, el Guardia Civil, denunció la purga política en su carta de dimisión. Dejó su cargo porque se había vulnerado el derecho de defensa de Pérez de los Cobos, no porque fuese a jubilarse, dice otro de los compañeros. Lo leyó en una videoconferencia ante altos mandos del cuerpo. Y en la portada de La Razón, Pedro Sánchez asume las cloacas para salvar al ministro del Interior. Pese a las evidencias documentales, hace suyo el discurso de Iglesias y la policía patriótica. Así que ahora lo que cabe preguntarse es, ¿existe una policía que opera en los márgenes de la ley y que está utilizando sus recursos para intentar atacar al gobierno? Y si esto existe, ¿a quién afecta? ¿Qué estructuras hay que modificar? ¿Qué estructuras hay que cambiar? Y sobre todo, ¿qué es lo que está provocando en el debate público? Bueno, mientras tanto, ayer precisamente reprochaba el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, al Partido Popular esta escalada de tensión y les decía, ustedes son conscientes de que no van a gobernar. Señor García Egea, he estado reflexionando en estos días por qué ustedes acuden tanto a la pataleta, al berrinche, a la provocación. Y creo que he hallado la respuesta. Y es que ustedes saben, señoría, que no van a gobernar, ni dentro de unos meses, ni tampoco dentro de 4 años. ¿Y saben por qué? Porque sus ideas han sido derrotadas socialmente. La mayoría social en España no va a apostar nunca más ni por las amnistías fiscales, ni por la corrupción, ni por las privatizaciones. Tengo la sensación de que usted es perfectamente consciente de que nunca va a lograr que sumen escaños suficientes Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Y que por eso es usted perfectamente consciente de que no va a ser presidente del gobierno. La estrategia que ustedes están defendiendo y están ejercitando cada día, señor Casado, revela esa triste conciencia por su parte. Usted nunca será presidente del gobierno. Y es una tesis en la que coincidimos también en este programa. Hay una gran tensión en la oposición porque ven, como decimos, que se está diluyendo toda la estrategia de crispación que llevan ejecutando contra el gobierno en esta pandemia. Bueno, mientras tanto, la Guardia Civil ahora ha utilizado un off the record de Irene Montero, que estaba conversando con una periodista que tenía una cámara encendida. Estaba conversando sobre por qué fue menos gente al 8M, a la manifestación feminista. Irene Montero dijo, pues yo creo que es por el
coronavirus, que la gente se ha asustado, cosa que cualquier persona que haya estado esos días aquí en España, tú misma, María, cuando estábamos conversando los días previos me decías, claro, yo no sé si acudir o no a la manifestación, porque como se habla tanto en los medios sobre el coronavirus, sobre si puede expandirse, la gente acudió con una cierta cautela, y esto lo vimos y cualquiera lo vio. Irene Montero estaba diciendo exactamente eso ante las cámaras de televisión. Bueno, pues la Guardia Civil ha corregido errores de su informe anterior, pero ha añadido un nuevo expediente, manteniendo la tesis inicial y incluyendo este off the record de Irene Montero, y en el informe corrige alguno de los errores, pero le envía a la instructora esta nueva prueba. Como prueba, nuevo informe a la juez que investiga el 8M, ha incluido el vídeo de un off the record de Irene Montero en el que la ministra comenta en una charla privada la manifestación feminista. Pero en esos días había preocupación. Yo lo que no sé es cómo ha provocado tanto escándalo esto, porque todo el mundo hablaba de eso. Claro, a ver, yo creo que dices, bueno, está la parte de cómo se ha obtenido eso, ¿no? Que es un off the record. Y eso pues ya evidencia, bueno, pues ya le quita bastante credibilidad, ¿no? Pero luego aparte dices, bueno, si fuese noticioso, pero es que no lo es. ¿Qué exclusiva es el hecho de decir que el día del 8 de marzo fue menos gente a la manifestación por la situación, por el contexto en el que nos encontrábamos? Es que lo decían las portadas, con lo cual no sé qué tipo de información añadida, qué tipo de exclusiva es esa, ¿no? Entonces, cuando además ella hace claro una que especulación, había una preocupación. La grabación es muy interesante porque a ella le preguntan, no sé si incluso lo podemos escuchar, a ella le preguntan ¿a qué atribuyes que haya ido menos gente? Y dice Irene Montero, pues fíjate, yo creo que al coronavirus. Dice, Claro, ¿a qué atribuyes la bajada de las cifras? portadas. A ver si lo podéis escuchar. O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes la distancia es muy corta, la gente además se abraza, se lo celebra. Esto es tierra ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato que te puedo... Un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. Ya, ¿sabes? Claro. Yo con la niña y... Hola, bonita, ¿cómo estás? Lo único que estaba expresando la ministra Montero es lo mismo que estaba expresando el 99% de la ciudadanía en aquel momento, que era... hay inquietud en la calle por la expansión del coronavirus, e incluso hay gobiernos que están tomando medidas muy drásticas, pero aún así ni siquiera se está controlando, cosa que decían todas las tertulias en aquel momento. Pero ¿qué responsabilidad puede implicar eso? ¿Qué se puede deducir de eso, más allá de que hizo un análisis que estaba haciendo el 99% de la población en aquel momento? Nosotros mismos aquí, cuando estábamos conversando, tú misma me decías, María, yo no sé si ir porque hay preocupación. Pai decía, yo no sé si bajar porque tengo que bajar a Madrid, pero claro, en estos días como se está hablando tanto de eso, pues chicos, yo no sé si es o no. Y a partir de ahí, pues cada cual, incluso se lo llegaron a preguntar a Fernando Simón y dijo, pues cada cual que haga lo que considere dentro de su responsabilidad como ciudadano adulto. Y yo creo que tengo la sensación de que lo que hemos descubierto es que aquí no se puede considerar como ciudadanos adultos a una buena parte de la población, porque lo van a utilizar para crispar y para hacer oposición política. Bueno, vamos a hablar de esto ahora a continuación, pero está a la espera, tenemos que hablar con Moja por todo esto que está ocurriendo, sobre todo que queremos colocar el foco también en el racismo estructural que hay, que se vive tanto en Estados Unidos como mucho más cerca de nosotros.
Bueno, pues llevo mucho tiempo, que lo sepas, Moja, queriendo hablar contigo. Moja Jereu, muy buenos días. Muy buenos días. Le acabo de preguntar, le he dicho, mientras estaba el micrófono cerrado, le he dicho, oye, ayúdame a pronunciar tu nombre porque soy un ignorante absoluto en materia idiomática, pero llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo porque te seguimos mucho en tu trabajo en el diario.es como periodista y también como activista, como defensor de los derechos humanos y frente al racismo. Y con toda esta fotografía global que estamos viviendo, la manera en la que ha comenzado una chispa en Estados Unidos, pero la forma en la que ha salpicado, también estamos viendo cómo hay movilizaciones en Francia, como aquí en España se han convocado algunas movilizaciones, y tengo la sensación, Moja, viendo tu trabajo somos conscientes de eso, pero tengo la sensación de que somos muy ciegos a un racismo estructural que existe en todas nuestras sociedades, incluso en Europa, incluso en España. ¿Es una sociedad muy racista la española? Yo creo que es una sociedad racista como otra cualquiera. No obstante, creo que cada país tiene, por su historia, pues tiene sus particularidades, ¿no? Sobre cómo ese racismo se manifiesta. Yo creo que un ejemplo muy claro para entender a lo que me refiero se ve, por ejemplo, con el tema de las paradas policiales por perfil étnico, ¿no? Es algo como muy habitual, muy característico del racismo que vivimos, es que las personas negras sean paradas en una proporción muchísimo mayor por la policía. Esto es algo que lo vemos en Estados Unidos y también lo vemos, por ejemplo, también en España. Sin embargo, por la evolución histórica, por la cultura, por la forma de hacer política que hay en cada uno de los países, las consecuencias son distintas, ¿no? En Estados Unidos es mucho más probable que eso pueda acabar en un tiroteo, en un disparo, que acabe pues con el asesinato, como hemos visto en infinidad de ocasiones. Aquí, por la cuestión así, digamos, más cultural en España, esa opción puede ser menos probable, pero sin embargo hay otros elementos que son más característicos, ¿no? Pues en este caso, puede ser la persecución a los manteros, etcétera. Creo que hay una base común en lo que respecta al racismo, solo que en cada país, por sus circunstancias, se manifiesta de una manera o de otra. Nos está llamando mucho la atención el impacto que está teniendo en España, incluso lo vemos en las redes sociales, la gente se ha mostrado muy solidaria con los movimientos antirracistas en Estados Unidos, también hay mucha preocupación por el ascenso del fascismo en todo el mundo, pero de alguna manera hay algo de fetichismo en la Europa blanca mirando a los negros norteamericanos cuando aquí estamos viviendo cada día lo que ocurre, por ejemplo, en nuestras fronteras, lo que ocurre con esas detenciones o esas identificaciones que suceden en la puerta de cualquier estación de metro a personas negras o a personas de otras razas, de otros países que llegan de otros países. ¿No hay algo un poco como de desviación de la atención? Todo lo que ocurre en Estados Unidos nos parece tan icónico, tan televisivo, tan cinematográfico, que parece que de pronto hemos resucitado ante la preocupación del racismo, ¿no? Sí, sin duda, es como que es muy fácil ver la paja en ojo ajeno, y yo creo que este es un caso muy claro, ¿no? Con Estados Unidos, además, pues por la hegemonía cultural que tiene, ¿no? A todos los niveles, pero bueno, todo lo que hemos consumido de películas, series, etcétera, nos da como una predisposición y una cercanía mucho mayor a las situaciones que se viven allí y como una mayor empatía que las que se viven aquí. Y por un lado es frustrante, ¿no? Como estar aquí denunciando situaciones similares, ¿no? Como las que se viven en Estados Unidos sin que haya como ninguna repercusión. Pero por otro lado, yo creo que también eso abre una ventana de oportunidad, y yo creo que eso es un poco lo que está pasando, a que desde un movimiento antirracista y desde la gente que sí que ha estado con este tema más presente, pueda decir, bueno, pues aprovecha para mirar aquí también porque hay esto y esto y esto, ¿no? Y señalar que no es una cuestión solo de Estados Unidos, sino que aquí en España pues también tenemos casos de racismo, también tenemos brutalidad policial, también hay dificultades de acceso a la vivienda y un montón de situaciones que se iban denunciando desde hace muchos años. Cuéntanos, nos decías antes, por ejemplo, las identificaciones que suceden. Hay mucha gente que no es en absoluto consciente de estas pequeñas realidades cotidianas. Salir de una estación de metro puede significar la diferencia entre ser una persona negra, tú eres negro, por ejemplo. Salir de una estación de metro significa que te pueda parar la policía para pedirte la identificación frente a un montón de gente blanca que está saliendo de la estación a quienes no están prestando ninguna atención. Es decir, hay una selectiva
atención y exigencia de identificación, algo que quebranta completamente la ley, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. De hecho, bueno, esto se ha venido denunciando desde hace muchísimos años, tanto por colectivos antirracistas como por la gente que lo viene sufriendo. Pero fíjate, en 2013 hubo un informe conjunto que hicieron la Universidad de Valencia y la Universidad de Oxford que estudiaron precisamente este tema. Y entre las conclusiones, que eran muy interesantes, pero una de las conclusiones era que, por ejemplo, a la población gitana la policía la para hasta 10 veces más que a una persona blanca, ¿no? Sin que eso signifique que hayan cometido un delito o no, simplemente como el parar como sospechosos de haber cometido un delito. A las personas negras ocurría hasta 7 veces más que a una persona blanca, según este estudio, ¿no? ¿Esto qué nos sitúa? Yo creo que hay como un par de vertientes. Por un lado, esa sensación de criminalización, ¿no? Bueno, sensación y realidad de criminalización. Que de repente, sin haber hecho nada, pues la policía te pare como sospechoso de un delito, no es agradable para la persona, ¿no? Y al final acabas sintiendo que la policía, en vez de ser un organismo público que te tiene que proteger, acaba siendo un organismo público que te señala con el dedo y que te criminaliza. Y por otro lado, eso crea sobre la gente que vive esta realidad un día a día devastador ahí. O sea, yo recuerdo pues gente que igual tenía que ir de camino al trabajo, le paraba la policía por este motivo, tardaba como 10 minutos, acabas llegando tarde al empleo, a tu puesto de trabajo, y eso te acaba pasando factura, ¿no? Situaciones así que son muy habituales, y esto es una cosa que se viene señalando muchísimo, no solo desde colectivos antirracistas, sino desde organizaciones de defensa de los derechos humanos. Incluso ha habido formaciones a la policía, lo que pasa que son muy minoritarias y son voluntarias, ¿no? Y de hecho en Madrid se empezó a poner en práctica un proyecto piloto para que se rellenaran formularios por parte de los agentes justificando por qué hacían esas paradas, una medida que podía ayudar a reducir esta realidad, pero cuando llegó el ayuntamiento que tenemos ahora, pues se cargó esta medida. Esto, claro, te quiero preguntar por otro elemento, porque uno de los detonantes de lo que ha ocurrido en Estados Unidos es la violencia policial. Es una violencia estructural, que muy ejecutada de forma racista, pero en España hay violencia policial que tenga, claro, tiene características diferentes, como decías antes, allí puede suponer que te abatan a tiros, pero en España, con las diferencias que hay, ¿aquí existe la violencia policial también? Sí, mira, justo el otro día el artista, el rapero El Chollín, uno de los raperos más míticos de España, un hombre negro, el otro día en un directo de Instagram que hablaba pues sobre el racismo, contaba una anécdota que yo creo que es como muy significativa. Él contaba que un día pues estaba paseando por Torrejón y se encontró a una prima suya, ¿no? Una prima suya que tenía como 14, 15 años, a la que un agente le había pedido la documentación y posteriormente le había soltado un tortazo en la cara a la chavala, una chavala negra también. Y entonces justo la vio llorando, fueron a un ambulatorio, luego fueron a poner la denuncia y claro, y a raíz de eso contó esa historia y luego él contó pues varias veces en las que la policía le ha parado y le dicen, no, es que tú no eres de los nuestros, tú no eres de aquí, y comentarios así. Y un último ejemplo, lo vimos hace poco, no sé si recuerdas, hubo unas imágenes en Bilbao de 2 agentes que durante la cuarentena pues pararon a 2 chicos negros que estaban justo frente al portal de su casa y cometieron una actuación muy abusiva, ¿no? Fue en la Bisbal, y de hecho acabaron siendo expulsados y creo que ahora pues están en proceso. Esto nos demuestra que esta brutalidad policial existe, pero lo que pasa es que, como decía antes, pues cada país por su historia pues tiene sus formas de encararlo, pero la realidad de que el trato hacia la población negra, y aquí pues especialmente también a la población gitana, etcétera, es degradante y que se salta y que es de abuso de poder, ¿no? Y eso es una realidad que está muy presente y que no podemos dejar de lado.
Y luego nos encontramos, hay muchos casos que son evidentes, dicen aquí los oyentes, los CIE, que es una violencia estructural, institucional, claramente y muy evidente a la vista de los ciudadanos, a pesar de que están muy ocultos, ¿no? Pero que somos conscientes de lo que está ocurriendo, el trato en las fronteras también. Hay numerosos casos, pero, por ejemplo, los temporeros. Ahora nos estamos encontrando... Bueno, hemos visto el caso de Keita Balde, el futbolista, que ha pagado el alojamiento a los temporeros porque ningún hotel les quería alojar. Aquí se retratan un montón de cosas. Primero, las condiciones en las que tiene que venir la gente a trabajar aquí, la tierra, a trabajar aquí en España. En segundo lugar, también la posición de los hoteles negándose a alojar a estas personas. Después, que aparezca alguien que de forma icónica también decide pagar todas las facturas de eso. ¿Qué te parece todo este caso a ti? Bueno, yo creo que si hay algo que creo que nos ha quedado claro durante esta crisis es que ha resultado ser que los trabajos más esenciales eran los trabajos que tenían peores condiciones económicas, materiales y de todo. Y el caso de los temporeros, al igual que el de las trabajadoras del hogar, lo hemos visto de forma muy clara. Los temporeros, tanto como ha podido ser en Huelva como en Lleida, pues están viviendo en unas condiciones pésimas, ¿no? Trabajando muchísimas horas con sueldos bajos y que incluso durante esta pandemia se han recortado más todavía. Muchos de ellos sin papeles, por lo tanto, sin una protección a nivel de seguridad social, sin una protección a la hora de poder denunciar las condiciones en las que trabajan. Es un cóctel perfecto para que haya una explotación, ¿no? Y que incluso se den formas de esclavitud. Y en este caso concreto de Keita Balde, yo creo que es muy significativo porque claramente no ha sido por una cuestión económica, puesto que este futbolista iba a pagar de su bolsillo todo el dinero por adelantado. No ha sido por una cuestión de aforo, puesto que toda la situación en la que vivimos no hace falta ser un druida para saber que los hoteles ahora mismo no están al límite de sus capacidades, sino que claramente es una cuestión racial, en el sentido de que por el motivo que cada hotelero haya decidido, pues ha considerado que acoger a 200 personas negras no da buena imagen o les pueden acabar a través de los prejuicios pues cometiendo cosas en el hotel, etcétera, con esos distintos motivos raciales que han hecho que se dé esta situación que es prácticamente es denunciable y que de hecho yo creo que nos debería hacer ver que el racismo en España está mucho más arraigado de lo que mucha gente se piensa. Muy presente. Y está empeorando porque vemos el ascenso de la extrema derecha, que tiene estructuralmente también un discurso muy racista en todo el mundo, el fascismo, y vemos como aquí en España tiene raíces, pero además va cogiendo una enorme fuerza. ¿Tú detectas que en los últimos tiempos estamos viviendo cómo se intensifica este discurso y esta tensión? Yo creo que respecto en lo que es a un discurso político, sin duda, ¿no? Yo creo que aquí la realidad que se ha vivido es que la extrema derecha, que siempre ha estado, ahora pues ha encontrado una representación política, en este caso a través de Vox. Pero no podemos olvidar que esos discursos ya estaban allí. Los nazis o la gente que tenía esa ideología ya venían amenazando a personas negras, a las personas gays, lesbianas, etcétera, desde hacía mucho tiempo, y eso no hay que olvidarlo. Pero es verdad que han contaminado el discurso político, que han hecho que partidos que se supone a priori, ¿no?, que no defendían estos postulados, pues los acaben defendiendo pues por no perder votos. Estoy pensando en casos como el Partido Popular o Ciudadanos. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y es un problema que en mi opinión no se esté planteando de una forma, la respuesta, de una forma que sea realmente inclusiva, ¿no? Yo creo que por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la última polémica que ha habido sobre el ingreso mínimo vital, ¿no? Que ahora Vox está diciendo que esto va a servir para un efecto llamada, que gente que acaba de llegar justamente no va a tener 1.000 euros de sueldo, de salario, etcétera, etcétera. Y yo creo que la respuesta por parte del gobierno, como hemos visto, por ejemplo, por el ministro Escrivá, no puede ser decir, no, los inmigrantes ilegales no van a recibir el ingreso mínimo vital, no. Sino que yo creo que si estamos abogando por una nueva realidad que sea inclusiva
que no deje a nadie atrás, como ha venido diciendo el gobierno hasta la fecha. Se tiene que entender cómo esta población, que es de la más vulnerable, ¿no? Como puede ser el caso de los temporeros y tal, que han estado sosteniendo a la sociedad española con su trabajo, cómo se puede no dejar atrás y cómo se puede hacer que una prestación, que en este caso puede que la gente pueda tener una vida mínimamente digna, pueda ser más capaz de encontrar un empleo, pueda transformar su realidad a través de una regularización, etcétera, se cambie, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la postura si nos queremos considerar progresistas de izquierdas en los temas de migración y en los temas de racismo, ¿no? Y si garantizamos como todos esos derechos fundamentales. Pues, Moja Greu, te agradezco muchísimo, Moja, que hayas atendido esta llamada, y a ver si te vienes un día y charlamos también desde otra perspectiva. Nos ayudas también a analizar también un poco como la fotografía política, el Congreso de los Diputados y la manera también en la que se puede configurar una realidad española sociológica. Tenemos que estar muy, muy, muy vacunados ante el crecimiento de estas ideas que poco a poco se van instalando racistas en la sociedad. Y a ver si te vienes más. Moja, gracias. Pues hay mucho que hablar, así que ahí estaremos. Genial, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, chao. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues si ponemos el satélite a funcionar a esta hora y vemos la fotografía que nos llega desde el mundo, ¿en dónde se detiene la imagen? ¿Qué imágenes nos sirve? ¿Dónde están los epicentros informativos? Bueno, sabéis, Estados Unidos, en efecto, con este estallido de protestas contra la actitud racista y violenta de las autoridades, de la policía. Hemos escuchado al hermano de George Floyd pidiendo que se frene la violencia en las protestas, que se mantenga el clima, pero se frene la violencia. I don't want nobody to be protesting violently, man. You're shaming all our name, not just his name. Hemos oído también a Obama decir lo que ha pasado es que los problemas estructurales se están pronunciando, se están empezando a visibilizar. In a lot of ways, what has happened over the last several weeks is challenges and structural problems here in the United States have been thrown into high relief. Hemos escuchado incluso en Estados Unidos al secretario de Defensa, Mark Esper, que se opone a cumplir la orden de Donald Trump de desplegar las tropas en medio de los disturbios. Ha habido diferentes personalidades de la vida política norteamericana que se han manifestado en esa misma dirección. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act. Así que Donald Trump empieza a ver frustradas algunas de sus intenciones, pero Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo que sí que estamos observando es que hay una tensión creciente, el tema del racismo sigue y la brutalidad policial sigue siendo objeto de debate en Estados Unidos y además con incidentes ya en Londres, en París. Sí, realmente es un tema que está traspasando todas las fronteras de Estados Unidos y provocando una gran conmoción y un gran debate en todo el mundo. En Estados Unidos, en concreto, ponías el audio de Mark Esper, que es el actual secretario de Defensa y jefe del Pentágono, pero es que el anterior, también nombrado por Trump, James Mattis, también ha criticado el liderazgo de Donald Trump en esta situación y, digamos, estas apelaciones al ejército y a reprimir, casi con violencia, ¿no?,
las manifestaciones que hay que recordar que se mantienen ya desde hace casi 10 días, siguen insistiendo, a pesar del toque de queda, las manifestaciones siguen, los manifestantes siguen reuniéndose, siguen presionando y siguen pidiendo un cambio más amplio, que es un poco lo que también reivindican, un poco de lo que hablaba, la oportunidad que decía Obama, ¿no?, que existe para cambiar Estados Unidos. En este sentido, se ha conocido que la Fiscalía de Minnesota ha elevado el cargo de homicidio contra el policía, contra Derek Chauvin, que además se ha sabido que tenía otros 17 casos o acusaciones de abuso. También va a procesar a los otros 3 agentes que estuvieron involucrados en el incidente y en la detención violenta. Pero realmente lo que los manifestantes y en general la sociedad está demandando en Estados Unidos es un cambio mucho más amplio, ¿no? Es una cosa realmente, el problema de la violencia en este sentido y policial y en general de racismo en Estados Unidos es mucho más estructural, y por eso reclaman una toma de conciencia. Y es un poco lo mismo que se está viendo en Londres, por ejemplo, donde también ha habido enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Downing Street. En París, donde esta noche ha habido bastantes disturbios a raíz de las protestas que ya comentábamos ayer, un poco en protesta contra la violencia policial. El recuerdo del caso de Adama Traoré de hace 4 años, que también fue un caso de brutalidad policial que sacudió Francia. Brasil también se está viendo, porque además recordaba la BBC que en Brasil incluso hay más asesinatos de personas de color, de negros, a mano desde la policía. Es decir, en muchísimos sitios se están dando este debate un poco en la ola de lo que está pasando en Estados Unidos. En ningún lugar del mundo es tan intenso el debate ni tan virulentas las protestas, y sobre todo hay esa sensación de indignación, pero es verdad que se nota que está creciendo el malestar a nivel mundial, ¿no? Y en ese sentido hay también en Canadá también se está viendo bastantes protestas, y realmente se trata de una cuestión que se ha convertido, curiosamente, a pesar de que el mundo estaba casi en estado de shock todavía por la pandemia, pero esta cuestión realmente ha explotado con una fuerza inusitada. En Canadá, que lo citabas, ayer vimos un momento que se ha convertido muy icónico, ha tenido muchísima repercusión en los medios de comunicación. Le preguntaban a Justin Trudeau sobre la posición de Donald Trump, la postura de Donald Trump y la manera en la que está gestionando esta crisis y las movilizaciones y la respuesta a las movilizaciones. Y Justin Trudeau se quedó en silencio durante 20 larguísimos segundos, hasta el punto de que ha copado todos los titulares. Vais a escuchar el momento en el que le pregunta un periodista por su posición ante esto, le dice que no se ha manifestado hasta ahora, que se ha quedado dudando, y Trudeau se queda en silencio. Presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending? Se queda mirando al vacío. We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. Hace una reflexión general sobre lo conscientes que son de las imágenes que se están recibiendo, tal, pero vaya un momento para Trudeau con tantísima expectación, todas las cámaras, lo ha recogido toda la prensa mundial. No sabemos es que se ha convertido en noticia, de hecho. Hasta el New York Times destacaba que este silencio épico que algunos han calificado, porque además en las imágenes se le ve literalmente mordiéndose la lengua y realmente sin encontrar las palabras para contestar o para comentar. Y de hecho el periodista le pregunta y implícitamente le está diciendo, bueno, si no quiere comentar las acciones de Trump, en concreto se refería el periodista a lo que sucedió hace unos días cuando la policía despejó una protesta pacífica que había en los alrededores de la Casa Blanca, incluso recurriendo a gases lacrimógenos, la dispersó para que Donald Trump pudiera ir andando a la iglesia que está al lado de la Casa Blanca a hacerse una fotografía, ¿no? Porque en esa iglesia había habido disturbios, había habido un incendio que había afectado a una parte de la iglesia y en este sentido se llama una photo op, que es como una oportunidad de hacerse una fotografía destacada, y en este sentido le preguntaba y le decía el periodista, y si no lo comenta, ¿qué mensaje cree que está enviando, ¿no? Y en este sentido parece muy claro que el silencio de Trudeau, aunque luego intenta realmente hacer algo de autocrítica y incorporar la cuestión a su propio, llevarlo a su propio terreno, pero ese silencio en el que no quiere comentar las acciones de Trump es especialmente revelador, sí. Es muy revelador, no sabemos exactamente qué pretendía transmitir, pero se ha vuelto muy icónico.
quizás claramente evita pronunciarse, evita una crítica, pero realmente le cuesta muchísimo encontrar las palabras en alguien que es bastante elocuente, por otra parte, como Trudeau. Y luego el discurso que hace es un poco genérico sobre buenas razones para defender esto. En todo caso, pero hay otras cosas que han ocurrido en el mundo, Pilar, por las que te quiero preguntar. También está un poco relacionado, porque ha sido en Austria. Resulta que la casa de Hitler en Austria va a ser convertida en comisaría. ¿Es así, no? Pues sí. Es una noticia que se ha conocido esta semana. Es verdad que ya el gobierno austriaco había decidido comprar hace un tiempo la casa natal de Hitler, que se había convertido un poco en lugar de peregrinación del movimiento neonazi, y estaba buscando ideas y opciones para reformarla, para pensar qué hacer para, digamos, evitar esta especie de procesión que se daba y de esta especie de intento de convertirlo en lugar de peregrinación. Es algo que ya había sucedido también con algunas tumbas de nazistas, pero en este sentido han anunciado que lo van a convertir en una comisaría, y el responsable de la comisión que tenía que tomar esta decisión ha explicado que es que la simplicidad de este proyecto les ha convencido, ¿no? El hecho de convertir la casa de Hitler en una comisaría les parece realmente el mejor modo de despojar de toda simbología a este edificio que está en la ciudad de Braunau, cerca de la frontera con Alemania, y incluso ya hay un estudio de arquitecto que va a convertirlo. O sea, la obra tiene un presupuesto de 5 millones de euros y está previsto que la comisaría abra en 2023, y en fin, irán transformando esta casa para intentar realmente despojarla de esta simbología y en este sentido mandar un mensaje tanto a los neonazis como a la extrema derecha, como en general al mundo, de quizá una manera de afrontar y de tratar este problema que surge en otros países también, ¿no? Con digamos los monumentos o los sitios que se convierten en símbolos y que realmente atraen o en fin se convierten en algo así en míticos para determinadas ideologías que se quiere combatir. Pues esta es la idea que han tenido en Austria. Seguimos aquí en la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con algo que tiene que ver con España y cómo nos miran también. Naciones Unidas ha dicho que el ingreso mínimo vital en España es un gran ejemplo de cómo abordar la pobreza. Así lo decía un experto en relator de derechos humanos. Decía que el plan proporcionará alivio a las personas necesitadas y animaba al gobierno a seguir ampliando esa cobertura. Decía al tiempo que pide que se reduzcan los requisitos de elegibilidad y también burocráticos y que por tanto se amplíe. Hablaba de que este nuevo ingreso mínimo vital aprobado en España muestra cómo los estados pueden aprovechar esta crisis económica provocada por la pandemia para luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad. Es verdad que también, como decía Moja, debería haberse ampliado y también, bueno, pues que las personas migrantes pudiesen también aprovechar esta ayuda y se contase más con ellas. En otro orden de cosas, nos enviabas esta información de Público.es que destacaba una campaña que ha surgido en Twitter bajo el hashtag No quiero premios de ladrones. Es por parte de un grupo de grupos de sanitarios que han rechazado el premio Princesa de Asturias y han pedido a los reyes que devuelvan, literalmente, decían, lo robado. El premio Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios, que como sabéis se ha concedido a los sanitarios que se encuentran en primera línea contra la COVID. Y bajo el hashtag No quiero premios de ladrones, pues varios grupos de sanitarios han protestado y han rechazado este premio.
Pero también nos hablabais, en otro orden de cosas, sobre la situación del Tajo. Nos hablabais de una información que habla de que han denunciado la aparición de peces muertos y aguas contaminadas por obras de patrimonio nacional en Aranjuez. Es una información que era a finales de mayo, la recogían algunos medios en sus versiones digitales, como La Vanguardia, que hablaba de que la Asamblea para la Defensa del Río Tajo en Aranjuez ha denunciado la aparición de peces muertos en un tramo de la ría artificial que rodea el Palacio Real de Aranjuez y denunciaban esta presencia también de aguas contaminadas en la ría. Y finalizando la agenda, nos paramos en una alerta de Alarm Phone, como sabéis, este servicio que alerta sobre pateras en peligro. Bueno, pues precisamente esta mañana ha alertado de una patera cerca de Grecia. Decían que habían sido alertados por una patera en la que irían a bordo entre 35 y 38 personas que están, decían, en grave peligro en aguas griegas cerca de Lesbos, y denunciaban que la Guardia Costera griega está a la vista, pero no estaba rescatando, y por eso exigían que cumplieran con su deber de rescatar a estas más de 35 personas. Sobre todo también porque si miramos a España, otra vez en esta ocasión nos miran, pero no nos miran para congratularnos. Denuncian a España ante Naciones Unidas por violar los derechos humanos de las temporeras de la fresa en la pandemia. Lo veníais diciendo varias de vosotras, nos enviabais esta información de que 8 organizaciones, entre las que se encuentra Women's Link, experta en litigios estratégicos por los derechos de las mujeres, han presentado un escrito ante 10 organismos distintos de Naciones Unidas. Denunciando esta situación, piden a estas instituciones que realicen una comunicación conjunta a España, Marruecos y al sector del fruto rojo para que pongan las medidas necesarias que frenen las violaciones de derechos. Sí, es que digo, he arriesgado un poco. Javier Gallego, buenos días, he lanzado la sintonía, todavía no lo había llamado, digo, ya verás, ahora le pillo en el metro, no va a haber manera y Imagínate, efectivamente. voy a tener que salir diciendo, qué lío. Te ha salido bien la jugada, la verdad. Javier Gallego, muy buenos días, presidente, ¿cómo está usted? Días. ¿Cómo está usted, líder de la Resistencia? Yo bien. Oye, estamos, fíjate, con todo, cómo se está expandiendo el racismo. Creo que vais a hablar vosotros también de esto hoy. Sí. Como el racismo ha detonado en Estados Unidos la crítica a las actuaciones excesivas de la policía abusivas, cómo ha saltado a París, cómo ha saltado al Reino Unido, cómo se está extendiendo. Aquí en España hay manifestaciones también convocadas, porque es una realidad invisible, pero que está a nuestro alrededor, ¿no? Sí, mira, acabo de leer una frase de Will Smith diciendo que no es que el racismo haya empeorado, sino simplemente está siendo grabado. Y creo que es muy acertado en realidad. Es una cuestión que tenemos ahí, la tenemos también en nuestros países, que parece que es que eso solo ocurre en Estados Unidos, que tiene evidentemente una larga historia de opresión, tiene al Ku Klux Klan, tiene a esa extrema derecha blanca y una historia durísima con el esclavismo, pero aquí también fuimos países esclavistas y recuerdo, por venirnos a los días actuales, que aquí se dispara a negros que intentan llegar a las costas de España, que aquí se les deja morir en el Mediterráneo ante la indiferencia, incluso ante el discurso de rechazo de ciertos partidos, que aquí están hacinados en los pisos pateras de nuestras ciudades o tirados en barracones o en plena calle en el campo español, donde están trabajando para que a nosotros nos llegue la fruta, o hacinados de manera inhumana en los campos de refugiados, que son más bien casi campos de concentración. Es decir, que nos gusta mucho mirar a Estados Unidos y decir qué racistas son ahí, fíjate lo que hace la policía, que es terrorífico, porque las imágenes y lo que hacen, lo que ha hecho en este caso ese grupo de policías y en muchos otros casos, es terrorífico, pero aquí también tenemos cantidad de denuncias de la población negra sobre violencia policial en las calles y las identificaciones por el color de piel, etcétera, etcétera. Es decir, que el racismo es un problema que tenemos en nuestras sociedades y que estamos muy lejos de resolverlo.
y que no miremos solo fuera, sino que creo que dentro, en Europa en este momento tenemos una flagrante violación de los derechos humanos que está muy relacionada con el color de la piel, el origen y la clase social. Hoy vais a tratar vosotros esto también. Sí, de hecho hablamos también empezamos de hecho hablando, no sé si habéis leído sobre el futbolista del Mónaco, que de origen senegalés, pero nacido en Girona, Keita Balé, que ha pagado de su bolsillo un edificio en Lleida para dar alojamiento a los temporeros africanos que estaban viviendo en la calle. Y de hecho ha tenido al final que alquilar un edificio porque todos los hoteleros de la zona han rechazado la oferta. Aunque ahora mismo los hoteles están vacíos, pues no han querido, según ellos, según nos hemos podido leer y según creo que nos van a contar, no han querido espantar a la posible clientela premium que vendrá después. En fin, ese es otro caso claro de racismo y de quien intenta solucionarlo. En este caso, claro, es un jugador negro que trata de ayudar a los negros. También estaría muy bien que viéramos a jugadores blancos o a grandes figuras del deporte que de repente, bueno, pues se posicionaran y dijeran no es tolerable que estén durmiendo en la calle estas personas que están trabajando en el campo y recolectando la fruta y la verdura que luego llega a nuestros platos. Sí, así que bueno, que creo que nos gusta, en fin, muchas veces desviar la mirada y pensar que el infierno son los otros, pero también nosotros tenemos nuestro propio infierno y estaría bien que lo mirásemos y lo señalásemos para solucionarlo. Pues os escuchamos con atención. Javier Gallego, abrazo fuerte, gracias. Igualmente, un abrazo a todos. Cuídate, adiós. Igualmente. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dile que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Pues está tan conectado el racismo con la vida, incluso con la historia en este país. Aquí hubo un comandante negro luchando en la guerra civil que estuvo al frente de los brigadistas internacionales. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, cafeteros y resistentes y cafeteras. Oye, pues sí, se llamaba Oliver Lowe, y fue un miembro de las brigadas internacionales que con el batallón de la Brigada Lincoln aterrizó en España para luchar contra el fascismo. Él había sido un activista y militante del Partido Comunista de Estados Unidos en los años 20, un partido que tuvo, bueno, pues una cierta efervescencia a raíz del crack del 29, y llegó a España junto a cientos de brigadistas norteamericanos y por su actuación en la batalla del Jarama, que es una de las batallas emblemáticas para los miembros de la Brigada Lincoln, ¿no? Mucha gente conocerá la canción There's a Place in Spain called Jarama, ¿no? Que fue como el himno de aquella epopeya en la que consiguieron frenar la entrada en Madrid por el este de la ciudad. Él fue ascendido por el general Miaja, o sea, debido a sus méritos en esa batalla, y fue ascendido y poco después fue comandante del batallón, ¿no? Y era pues un hombre negro, nacido en Texas, mandando sobre cientos de soldados blancos, ¿no? Y eso demostraba, yo creo, explicaba muy bien el tipo de gente que vino a luchar aquí contra el fascismo, ¿no? Que la historia no ha cambiado tanto y que quienes pues no ejercían, digamos, prácticas racistas, ni las ejercieron entonces ni las ejercen ahora, pues forman parte de estos grupos que luego fueron muchos de los que defendieron o lucharon por sus derechos, ¿no? Lowe murió en la batalla de Brunete en julio del 37. Esa batalla fue una auténtica carnicería, ¿no? Y bueno, pues estaba precisamente con una unidad militar a su mando, y
y murió pues donde murió, por ejemplo, la fotógrafa Gerda Taro, ¿no? Pero bueno, ese Estados Unidos tolerante, bueno, que quería igualdad de derechos, etcétera, etcétera, lleva, bueno, pues voy a decir casi siglos, ¿no?, peleando, y en este caso él ha sido recordado. Incluso, bueno, Hollywood trató de llevar su historia al cine unos años después, pero justo fue en la época de la caza de brujas, y como él había sido militante comunista, pues nadie se atrevió, ni pudo, porque hubiera acabado seguramente encarcelado, llevar esa vida con lo que había significado, ¿no?, esa ascenso a comandante de un ejército lleno de norteamericanos blancos, en una historia cinematográfica. Entonces, cuando estaba oyendo la entrevista de antes y demás, de repente me he acordado de él, ¿no?, porque fue un símbolo para la Brigada Lincoln. Alguien que merece ser homenajeado, que luchó en esta guerra del lado de los brigadistas internacionales. Y, Emilio, te quería preguntar, tenía mucha curiosidad por saber qué opinas de esta noticia que hemos conocido de la Fundación Francisco Franco, que ha pedido al Tribunal Supremo que ordene enterrar al dictador de nuevo en el Valle de los Caídos. ¿Esto es posible? Bueno, por pedir, en algunos casos, algunos juzgados han devuelto, entre comillas, o han dado respuestas satisfactorias a grupos en torno a la Fundación Franco que han estado pidiendo que se repongan calles o algunos monumentos, ¿no? Hombre, yo creo que no es posible, y lo que evidencia esta noticia es que el gobierno está tardando en ilegalizar fundaciones como esta, no solo la Franco, que es una vergüenza que reciba este tratamiento VIP, o sea, por parte de un Estado democrático, sino cualquier otra que no tenga entre sus funciones la defensa de los derechos humanos, o que quieran enaltecer o ensaldar a figuras que participaron en violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, el día 7 de julio, San Fermín, el Tribunal Supremo va a decidir, ¿no?, sobre esta causa, y bueno, yo creo que la Fundación está intentando, pues de alguna manera, generar un poco de presión, ¿no?, encima del tema, pero vamos, a estas alturas querer acceder, entre comillas, a un tratamiento VIP en el año 2020 en una democracia, pues lo tienen bastante difícil, por decirlo así, y además yo creo que el Tribunal Supremo no se va, ya tienen bastantes problemas como para, de imagen voy a decir, como para asumir la posibilidad de decidir que Franco vuelve a Valle de los Caídos, ¿no? Lo que ellos también están apelando es que la Sala Cuarta, que va a tomar la decisión, ha cambiado a 2 de sus miembros, y bueno, ellos están agitando este ruido. Sabemos que, bueno, pues la justicia española está un poco inclinada, ¿no?, hacia un lado políticamente, que condena y encarcela a tuiteros de un lado más que de otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que esto no ocurra, y ellos lo que quieren es volver a poner en pie el debate sobre el tratamiento que le tiene que dar la democracia al dictador. Yo creo que siempre ha sido muy blando por parte del Estado, debería haber sido mucho más drástico, y lo que debería hacer decidir el Supremo es que una fundación como esa es ilegal, e ilegalizarla ese día, ¿no? Pero bueno, no creo que lo veamos. Pues Emilio Silva, ya está acabando, ya está saliendo y todo, ¿no? Estos días, ya las calles te han Yo recuperado. voy a hablar de otra cosa, de mi libro, un momento. Dale. Nada, simplemente que hemos hecho una conversación en la asociación con 4 escritores sobre literatura y memoria. Maravillosos, Juan Carlos Mestre, Laila Ripoll, Marta Manuel Sanz, Rivas, Laila Marta Ripoll Sanz. y Manuel Rivas. Y esta tarde lo emitimos a las 7 en YouTube, y es una conversación, bueno, la abrimos, digamos, con estas cosas que hacen ahora de YouTube estrenos, pero vamos, es una cosa súper interesante, y algunas intervenciones que fueron, bueno, para mí impensable como un cerebro podía hilvanar lo que estaban diciendo. Entonces, en el canal de la asociación, a partir de hoy a las 7, se puede ver esa conversación con estos 4 escritores que están muy vinculados todos ellos
al tema de la memoria. Pues mira, si lo tuiteas, lo retuiteamos para que lo... Muy bien. Para que lo puedan ver los seguidores, los oyentes de la cafetera. Emilio Silva, gracias. Buenos días a todo el mundo. Cuídate, un abrazo, adiós. ¿Ya te vas así? Ya me voy así, ¿sabes qué pasa? Que tengo que irme a la tele ahora. Mira, yo estaba en el fenómeno este del confinamiento y estaba con mi síndrome de la cabaña muy contento de no salir de aquí. Pero poco a poco pues tengo que ir recuperando la vida. O recuperando lo que no es vida. Tú eres un príncipe confinado, Fernando. Yo siempre he sido muy de estar confinado. Sí, llevo años preparándome para esto, el síndrome de Diógenes, que acumulo todo y me escondo aquí entre mis bolsas y mis cosas. No llego a eso, pero... Bueno, pues me debes una sobremesa cafetera, que conste aquí en acta, delante de todo el mundo. Venga, a ver si es verdad, eso. Cuidarse. Venga, cuídate mucho. Bueno, un abrazo fuerte, adiós. Chao. Bueno, pues en efecto, nos vamos a marchar en la cafetera. Me despido de vosotras, Pilar, Mary. Gracias. Y, pues adiós. Es una despedida un poco abrupta, ya lo sé. Yo no pretendía ser tan abrupto. Iba a poner ahora la música coreana, pero es que tenemos que marchar. Resulta que es que hay un montón de fans de grupos pop coreanos que decidieron ayer lanzar un mensaje antifascista e invadieron las cuentas de Abascal y Vox y la extrema derecha española con música coreana bailando sobre la foto de Abascal caracterizado como un icono gay. Y entonces... todo esto ha tenido una gran repercusión y decía yo, pues nos vamos a ir con el pop coreano que está invadiendo las cuentas de la extrema derecha con sus discursos antifascistas y que está teniendo una gran repercusión, entonces nos había hecho mucha gracia y decía... Y así se va la cafetera, queridas amigas, con el pop coreano antifascista que invade las redes sociales. Gracias, Pai, gracias, Mary. Ahora sí, gracias. Ahora sí, un abrazo muy fuerte a todas. Cafetera, mañana volvemos, mañana con más aquí en la cafetera, porque si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.